Welcome to the wonderful world of crystals. Crystals are everywhere in our daily lives. They are in our bodies and are found in nature. They are also crucial for new materials and new technologies. We use crystals to make better medicines. Crystals help us understand and preserve art, and also inspire art. Beautiful crystals are used as jewels, and also for beauty. Crystals provide better foods and add color to our world. Crystals aid farming and give us green energy. Crystals from space and for space. Crystals to understand life. Crystals to save lives. Get ready to be amazed. Discover what crystallography can do for you. Welcome to the fascinating world of crystals. Welcome to the International Year of Crystallography. Paseando entre estas ruinas de Segóbriga, uno no puede evitar preguntarse qué sentido tiene esta espléndida ciudad romana en mitad de un páramo desolado como este. ¿De dónde salió tanta riqueza para construirla? ¿A qué se dedicaban quienes llenaban las gradas de este teatro? ¿O hacían tronar ese anfiteatro o aquel circo? Hoy sabemos que la prosperidad de Segóbriga giraba en torno a la minería. El mineral que creó este aislado emporio era la selenita, cristales gigantes de yeso, el lapis specularis, el llamado cristal de Hispania. El lapis specularis al que se refiere Plinio no es otra cosa que yeso puro cristalizado. Grandes cristales de yeso que se extraían en una franja de 100.000 pasos romanos, unos 150 kilómetros, que corre de norte a sur alrededor de Segóbriga, entre lo que hoy es la Alcarria y la Mancha. En la época del Imperio, esos cristales eran una materia prima muy cotizada. En la sofisticada Roma republicana, la única forma de cerrar los vanos de las ventanas de los palacios y casas de alta alcurnia, de separar ambientes en sus termas, o de construir invernaderos en los que cultivar a capricho frutas y verduras, era utilizar las rocas translúcidas que proporcionaba la naturaleza, pero entre todas ellas, una por excelencia, el cristal. De aquí, de estas lomas donde los destellos de la luz del sol anuncian la riqueza soterrada unos metros más abajo, expertos mineros extraían los mayores y más transparentes cristales de yeso del mundo conocido. Cristales que llegaban a alcanzar a veces casi 2 metros de largo. Eran los cristalos de Hispania. Tras la extracción, los romanos aprovechaban una de las propiedades de esos cristales, la exfoliación, para sacar lajas de varios centímetros de espesor, que posteriormente serraban para producir cristales a los diferentes tamaños que estaban normalizados en su tiempo.
De Segóbriga partían caravanas que transportaban los valiosos cristales hacia los puertos de Sagunto o Cartago Nova, la actual Cartagena, desde donde los embarcaban hasta la opulenta metrópoli romana y desde allí a todo el imperio. Pero al final del siglo I, los romanos consiguieron la tecnología para producir el vidrio plano, un hallazgo que sentenció de muerte a Segóbriga. Las nuevas láminas de vidrio que Roma producía, aunque menos transparentes y vistosas, eran mucho más baratas. Esas láminas de vidrio le robarían la vida a Segóbriga. Y también se apropiarían de la palabra cristalos, cristal, para denominar a ese material transparente y barato que no era otra cosa que vidrio sintético. De ahí nace la confusión entre dos palabras con muy distinto significado. La diferencia entre el cristal y el vidrio, entre el diamante y el carbón amorfo, entre el cristal de la verde esmeralda y el vidrio de bisutería, es nada más y nada menos que el orden. En el vidrio, los átomos están distribuidos sin regla alguna, como los soldados de un ejército en desbandada. Por contra, en un cristal, los átomos están dispuestos en un orden perfecto, como los soldados de un ejército en formación. Ese orden es el que confiere a los cristales la belleza propia de sus formas lineales, tan ajenas a las curvas de la vida, sus ángulos perfectos y constantes, su lustre y sus colores. Formas basadas en el orden mineral que han fascinado a la humanidad desde tiempos remotos. Los romanos no distinguían el cuarzo, el cristal de roca, del yeso. Todo mineral transparente y facetado era considerado cristalos. Hoy sabemos que los cristales de yeso están formados por moléculas de sulfato de calcio apiladas en capas que alternan con otras capas de moléculas de agua. Estas capas de moléculas de agua están unidas más débilmente en la estructura. Por eso, cuando se golpea un cristal de yeso, la estructura se rompe a favor de esas capas, se exfolia. Esa propiedad que maravillaba a Plinio era la que usaban los mineros romanos para separar los cristales en finas láminas. Otros cristales están formados por otras moléculas ordenadas de tal forma que les confieren otras fascinantes propiedades que usamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, nuestros esqueletos y dientes están hechos de fosfato de calcio. Muchos cosméticos están compuestos por diminutos cristales cuya forma y tamaño controlan su color y calidad. Esa bicicleta tiene el cuadro de aleaciones ligeras cristalinas y toda la electrónica actual está basada en cristales. En la mesa, la sal y el azúcar son ejemplos evidentes, pero también la calidad del chocolate depende de los cristales de sus ácidos grasos y la textura del helado de cómo sean los cristales de hielo que se forman al fabricarlos. El cascarón de los huevos es carbonato cálcico cristalino, igual que las conchas de los moluscos, el coral y las perlas. La inmensa mayoría de los fármacos que tomamos son productos cristalinos. Y para comprender cómo funciona la vida, hemos de obtener cristales de proteínas. Probablemente lo primero que se observa en este cristal de cuarzo es su transparencia. Pero lo que le identifica como un cristal son sus superficies lisas dispuestas simétricamente. Una forma regular es la característica distintiva de un cristal. Estos son cristales de pirita, con superficies lisas dispuestas simétricamente. Este espécimen de wolfenita es de estructura cristalina. Todas las sales, incluyendo la sal común de mesa, son también cristalinas. Cada uno de los granos individuales tiene la forma regular característica de un cristal. En la superficie desgastada de este pomo de puerta podemos observar cristales metálicos estrechamente unidos.
Casi todas las sustancias sólidas tienen estructura cristalina. Pero, ¿qué es exactamente un cristal? ¿Podemos extender nuestra definición para ir más allá de la apariencia externa? Veamos qué ocurre cuando cortamos este cristal de sal común. Se separa a través de una superficie plana. Los trozos resultantes mantienen la forma geométrica regular. Ahora, volvamos a cortar la pieza. De nuevo, obtenemos una forma geométrica regular. Esta forma se mantendrá independientemente de los cortes que realicemos, puesto que existe una regularidad en la disposición de las partículas que componen el cristal. Este modelo ilustra la propiedad básica de todos los cristales, la disposición regular de sus iones, moléculas o átomos. Podemos aprender más sobre cristales si los vemos crecer a partir de una solución. Comenzaremos con una sal, un sulfato, en agua. En solución, los iones de la sal se mueven alrededor libremente. Con el tiempo se alcanza un equilibrio cuando se compensa la cantidad de sal que se disuelve con aquella que vuelve al estado sólido. Tenemos una solución saturada a temperatura ambiente. Ahora veamos lo que ocurre cuando ponemos unas gotas de la solución bajo un microscopio. Un grano de sal servirá como semilla alrededor de la cual se puede formar un cristal. Utilizando fotogramas podemos acelerar la acción y ver cómo se forma el cristal. La formación del cristal se origina a partir de la evaporación del agua. Con cada vez menor número de moléculas de agua que mantengan separados los iones del sulfato, estos se juntan debido a su atracción electrostática, formando un cristal iónico. Pero en toda mi vida como cristalógrafo, nunca encontré cristales del tamaño de estos de Segóbriga. Tenía razón Plinio, no tenían parangón en todo el mundo romano hasta entonces. Porque nunca me hubiera imaginado que la naturaleza guardaba otro singular ejemplo de cristales gigantes de yeso a tan solo 500 kilómetros al sur de Segóbriga, en la cordillera Bética. Estamos en el Pilar de Jarabía, dentro del municipio almeriense de Pulpí. Aquí, en la falda oriental de la Sierra del Aguilón, aún se pueden observar los restos de las instalaciones de explotaciones mineras que estuvieron en funcionamiento desde la segunda mitad del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Esta montaña está horadada por numerosas galerías mineras, como esta por la que avanzamos en la mina llamada Quiental-Pensara, también conocida como la Mina Rica. Por aquí, por estos túneles y chimeneas, excavando estas paredes y deslizándose por estos estrechos pasadizos, los mineros arrancaban a la tierra el mineral de plomo y de hierro. Con toda seguridad, debieron encontrarse a veces con bellos cristales de yeso que regalarían a sus patronos o venderían a coleccionistas. Pero no acertaron por centímetros a descubrir la pieza más bella que atesoraba la Mina Rica. Lo hicieron 50 años más tarde mineralogistas aficionados que buscan en las minas abandonadas ejemplares para sus colecciones. Aquí, detrás de un pequeño y vulgar hueco, como otros muchos que hay en la roca, se encontraba escondida la gran geoda de Pulpí. ¡Wow! ¡Espectacular! Esta geoda es una cavidad en forma de huevo de 8 metros de largo por casi 2 metros de ancho y más de 1,5 metros de alto, cuyas paredes están cubiertas con enormes cristales de yeso,
dotados de una transparencia perfecta. En una geoda como la de Pulpí, es inevitable recordar el significado original de la palabra cristal: agua superenfriada. Efectivamente, la transparencia de los cristales que tapizan esta geoda es tal que parecen como grandes bloques de hielo. En algunos de los cristales de Pulpí se observan las pequeñas impurezas de hierro y manganeso que marcan las sucesivas etapas de su crecimiento. Porque todos los cristales crecen a medida que se van pegando a ellos las moléculas que los forman. El pegamento son los enlaces químicos que unen las moléculas en el cristal. Es como jugar al Tetris, porque como en ese juego, cuanto más lentamente lleguen las moléculas a la superficie ordenada del cristal, mejor será la calidad de su ordenación, la calidad del cristal. Para comprobarlo experimentalmente nos vamos al Parque de las Ciencias de Granada. Aquí realizaremos un sencillo experimento con la ayuda de algunos estudiantes ganadores del concurso de cristalización en la escuela. Calentaremos 2 disoluciones idénticas de una sal y las dejaremos enfriar para que se formen cristales. Una de ellas la encerraremos en un contenedor de poliexpan para que se enfríe lentamente, mientras que la otra la dejaremos al aire libre para que se enfríe más rápido. El resultado es evidente. La disolución que se enfrió lentamente forma menos cristales, pero mucho más grandes que la que se enfrió más rápido. Los grandes cristales de Segóbriga y de la geoda almeriense de Pulpí debieron formarse también muy lentamente hasta convertirse en los mayores cristales de yeso del continente europeo. Estamos en el desierto de Chihuahua, al norte de los Estados Unidos de México, el inhóspito escenario de muchos westerns. De hecho, avanzamos por un desierto que fue territorio apache en el siglo XIX. El desierto en el que se levanta una montaña que en el lenguaje de los indios tarahumara se llamaba Naica, es decir, la montaña que da sombra al desierto. Una montaña que esconde una de las mayores reservas mundiales de plomo, plata y zinc. El mineral fue explotado durante el siglo XIX por gambusinos, mineros autónomos que se beneficiaban de un mineral rico en metal que aparecía casi a flor de tierra. Pero seguía habiendo mineral más abajo de las galerías ya anegadas por el agua subterránea, y la explotación planificada con maquinaria industrial comenzó al final del siglo XIX. Bajamos por la rampa de San Francisco con el ingeniero Roberto Villasuso. Roberto es el líder de exploración de Naica y el hombre que mejor conoce la geología de esta mina. Esta rampa es una carretera entubada de unos 5 metros de diámetro que desciende en zigzag hasta una profundidad de 820 metros, en la que se encuentra hoy en día el frente de mina.
Nos detenemos en el nivel de menos 120 metros, donde se encuentra la cavidad que apareció en 1910 que he venido a visitar. Esta cavidad, a la que se accede hoy a través de un pasadizo entarimado, es un largo corredor de 300 metros cuyas paredes están cubiertas por cristales de yeso, cristales que te vigilan como dagas amenazantes de 30 y 40 centímetros. Todo, suelo, paredes y techo, está cristalizado. Y debió estarlo aún más, porque es evidente el expolio y el abandono. Los cristales se formaron cuando el corredor estaba totalmente anegado por aguas ricas en sales. Algunos de ellos tienen un tono oscuro debido a la presencia de partículas de óxidos de hierro y arcillas. Eso indica que la cueva estuvo intermitentemente anegada con aguas más oxigenadas en contacto con la superficie. Efectivamente, a la cota de la cueva, a unos 120 metros de profundidad, se encuentra actualmente el nivel de las aguas subterráneas. Esta cueva, este corredor de rutilantes paredes cristalinas, es la Cueva de las Espadas de Naica. Si los cristalos de Segóbriga me llevaron a ese fenomenal huevo de cristal que es la geoda de Pulpí, esta enigmática e inquietante Cueva de las Espadas espoleó aún más mi curiosidad. Continué buscando y encontré que a 8.000 kilómetros al sur de Chihuahua, el continente americano me deparaba una nueva sorpresa. Estamos a 2.165 metros de altitud en la mina de El Teniente, en el flanco occidental de la cordillera de los Andes, en Chile. El yacimiento se formó hace 5 millones de años, cuando la placa Nazca choca con la placa sudamericana, creando la imponente cordillera de los Andes. Fluidos calientes crearon los depósitos de minerales de cobre que rodean una chimenea volcánica. La mina de El Teniente tiene una larga historia desde su inicial explotación en tiempos prehispánicos. En el cuidado museo en el que exhibe su historia encontramos algo de lo que habíamos venido a buscar. Los cristales más grandes de yeso conocidos hasta la fecha. Bajamos a estudiarlos en las oquedades donde se formaron. Estamos en el nivel 6 de El Teniente. En este nivel se han descubierto a lo largo de estos años diversas cavernas con cristales de yeso. La mayor de ellas es la Caverna de los Cristales. Es fascinante. No es extraño que sea famosa en todo el mundo. Las paredes están cubiertas de cristales dorados de pirita y también de baritina. Pero sobresalen como protagonistas los inmensos cristales de yeso. Son cristales de hasta 7,5 metros de largo que cruzan la cavidad de lado a lado. Pero además de reconocer los minerales de sus paredes, poco podemos investigar en un lugar que lleva tanto tiempo expuesto al aire externo de la mina y que recibe la visita de turistas de todas las partes del mundo. Afortunadamente, los geólogos de la mina tienen localizadas 6 distintas cavidades en las que aparecieron cristales gigantes de yeso, y nos proponen visitar una de ellas, que se cerró tras ser descubierta hace ya 12 años, y en la que nadie ha entrado desde entonces. La cueva estaba realmente clausurada. No era fácil entrar porque una puerta de hierro la sellaba. Pero en el interior de esta moderna mina de El Teniente está todo organizado, y con la entusiasta ayuda del jefe de talleres logramos franquearla.
Allí dentro, esperándonos, estaban los grandes cristales que nadie había tocado hasta ahora. Estábamos todos entusiasmados, los investigadores que veníamos a estudiarlos, los mineros que nunca habían entrado en la caverna y el geólogo de la mina, Arturo Morales, que nos llevó a ella. La transparencia de los cristales es igual o mayor que la de los de Pulpí o Segóbriga. Tomamos las medidas y las muestras pertinentes, entre ellas cristales que contienen inclusiones fluidas, unas microscópicas burbujas llenas de líquido, es decir, llenas de las aguas a partir de las cuales se formaron los cristales. Como el mensaje de un náufrago en una botella, esas burbujas contienen una información esencial sobre la composición de las aguas madres y también de la temperatura a la que se formaron los cristales. También observamos asombrados que algún reajuste sísmico ha logrado curvar plásticamente estas inmensas vigas de cristal. Acostumbrado a crecer cristales en el laboratorio, sé lo difícil que sería crear los cristales de la Cueva de las Espadas. Mucho más difícil aún sería explicar la formación de estos cristales colosales de El Teniente, porque se han de mantener durante muchísimo tiempo condiciones que raramente suelen darse en la naturaleza. No cabía esperar nada más bello ni más excepcional para un cristalógrafo. Pero el ingeniero Roberto Villasuso nos tenía reservada una gran sorpresa. Teníamos que volver a Naica. Gracias a las primeras máquinas de bombeo, los gambusinos y los primeros mineros pudieron excavar galerías por debajo del nivel de las aguas subterráneas. Aunque la rampa de San Francisco desciende en zigzag hasta una profundidad de más de 800 metros, no fue necesario bajar tanto. Lo que Roberto quería enseñarnos estaba en el nivel situado a menos 290 metros. En abril del año 2000, durante los trabajos de perforación de una galería, dos mineros dieron con una cavidad que parecía contener algunos cristales de yeso. Ocurre con frecuencia en esta mina, pero esta vez se trataba de algo diferente y singular, algo nunca visto. Detrás del hueco horadado en la roca por la tuneladora se encontraba una inmensa caverna, y tuvieron la sensibilidad de detener la perforación y avisar a la gerencia de la mina, que decidió salvar esta maravilla. Llegamos al nivel menos 290. Tras una puerta metálica y un corredor de unos 20 metros en el que apretaba el calor, se entraba a la cueva por el boquete realizado por la tuneladora. Tras él, la primera sensación fue de absoluto desconcierto. Me quedé inmediatamente ciego porque los vidrios de mis gafas se empañaron, a la vez que un fuerte golpe de calor me dejó confundido. Tras unos segundos logré recuperarme. Me olvidé de mis gafas y comencé a mirar a mi alrededor. Me quedé atónito. Quizá no fuera más que una alucinación. Estaba aturdido, respirando con dificultad, casi asfixiado por la temperatura de casi 50 grados centígrados, con una humedad cercana al 100%. Sudaba a chorros y toda mi ropa estaba empapada. Nada me importaba porque estaba ante el más bello espectáculo del mundo mineral. Estaba en la cueva de los cristales gigantes de Naica. La primera visita fue suficiente para enamorarme del problema que significaba entender esta formación cristalina. Parecía como un desafío que la naturaleza lanzaba a quien se atreviera a poner sus ojos sobre esta catedral de cristales. Como cristalógrafo, sabía que lo que tenía ante mí no era un sueño imposible de explicar. Difícil, sí, pero no imposible.
Volvimos a entrar decenas de veces a la cueva en diferentes viajes de estudio. Decidimos no usar ninguna protección ni traje especial. Preferíamos movernos con agilidad para no dañar los cristales ni alterar la temperatura de la caverna. Pero sí dedicar hasta el último aliento a estudiar la roca, tomando las precauciones necesarias. Siempre alguien vigilaba que a los 8 minutos todo el equipo saliera de la cueva. Solo entrábamos con nuestros instrumentos de medida y con la decisión de comprender este misterio de la naturaleza. Nos movíamos entre las inmensas columnas que los mineros llamaron con gran acierto las vigas. Algunas de estas columnas se levantan desde el suelo de la cueva y llegan a atravesarla hasta el techo. Con más de 10 metros de longitud y una anchura de 1 metro, su peso puede superar las 25 toneladas. ¿Cómo han podido mantenerse erguidas durante todo este tiempo? La razón es que esta cueva ha permanecido inundada por las aguas subterráneas hasta 1975, año en que se drenó el nivel -290 en el que nos encontramos. Hasta entonces, las columnas estuvieron formándose muy lentamente y se mantenían erectas dentro de esta gran cavidad que, como el resto de la roca que la rodeaba, estaba totalmente sumergida en agua, resistiendo a veces incluso pequeños movimientos sísmicos. Cuando la cueva se drenó, el peso de las columnas inclinadas las comba, y en ocasiones puede verse cómo la viga cristalina cede a la enorme presión, lo que supone un gran problema para su conservación. Aquí se ve que tiene la factura más clara. Cuando entras en esta cueva, solo tienes ojos para los inmensos cristales hialinos. Pero desde que entré la primera vez, me llamó la atención que, a diferencia de la Cueva de las Espadas, las paredes y el techo de esta cueva, que se encuentra 170 metros más profunda, estaban prácticamente sin cristalizar. El techo y las paredes rojas del óxido de hierro podían verse claramente, con solo algunos cristales que dibujaban las grietas de las rocas. Me di cuenta de que para desvelar el misterio de Naika, lo importante no era explicar por qué estos cristales son tan grandes, sino por qué hay tan pocos. Los cristales de yeso se formaron tras la disolución de la anhidrita durante el lento enfriamiento de la Sierra de Naika. Como mostraba el experimento de los alumnos en el Parque de las Ciencias de Granada, el enfriamiento lento provoca la formación de muy pocos cristales. Por eso aquí hay tan pocos cristales. Pero hay tanta anhidrita en la montaña, aún caliente, que su disolución proporciona esa pequeña cantidad de sal permanentemente. Este mecanismo de alimentación continua es el responsable del enorme tamaño de los cristales y explica también que haya más cristales pero más pequeños en la Cueva de las Espadas, que se enfrió más rápidamente por el contacto con las aguas superficiales. En 1975, cuando se drenó el nivel -290 en el que se encuentra la cueva, los cristales estaban creciendo
Y si aún estuviera anegada por las aguas subterráneas, los cristales ahora mismo seguirían creciendo. Hay preguntas inevitables. ¿Desde cuándo están creciendo? ¿Cuánto tardaron en formarse? Los cristales son tan puros que no hemos podido medir su edad por métodos radiométricos. Incluso con este microscopio hemos tenido que esperar días para verlos crecer. El valor que hemos obtenido nos indica que los cristales de yeso crecían a razón de unas 60 micras, es decir, el insignificante espesor de un cabello cada siglo. Esta es la velocidad de crecimiento más lenta jamás medida en un proceso mineral. A estas lentísimas velocidades hemos podido estimar que los cristales de Naica debieron comenzar a formarse hace algo más de medio millón de años. Al igual que los fósiles, los cristales de Naica son el registro, la huella del paso del tiempo. Destruir algo tan singular como bello, que se formó cuando nuestra especie ni siquiera había aparecido por estos parajes, sería un tremendo despropósito. Ahora que sabemos su origen, también sabemos que la probabilidad de que se dé otro Naica es casi nula. ¿Cuál será el futuro de esos cristales tan singulares? Cuando se agote el mineral, si se deja de bombear agua, la mina se inundará en una semana. Cuando eso ocurra, ¿se dejará que se anegue la cueva? ¿Se extraerán los cristales antes? ¿O se seguirá bombeando para convertir la mina de Naica en un museo natural con la mayor exhibición del mundo mineral? Si nuestra teoría de formación es correcta, en el interior de la Sierra de Naica, además de las cavidades con cristales ya conocidas, deben existir otras grandes cavernas cristalinas aún ocultas entre la maraña de galerías de la mina. Es ese conjunto de cavernas lo que hace de Naica un emplazamiento único, la que se ha dado en llamar Capilla Sixtina de la Cristalografía, y también el único lugar del mundo en el que Superman se sentiría como en casa.
preguntado quién produce los alimentos que llegan a tu mesa? Ocho de cada 10 personas que producen alimentos en América Latina y el Caribe son agricultores familiares. La agricultura familiar es una forma de clasificar a la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola que depende de la mano de obra familiar, incluyendo a mujeres y hombres. En todo el mundo, las familias que cosechan, pescan, crían aves y ganado contribuyen a combatir el hambre, disminuir la pobreza y cuidar el medio ambiente. Pero para potenciar su contribución, los pequeños productores necesitan ser reconocidos por la sociedad, además de poder participar en diálogos sobre políticas públicas favorables y legislaciones adecuadas. 2014, Año Internacional de la Agricultura Familiar. Alimentar al mundo, cuidar el planeta. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Porro, bròquil, bleda, escarola o fonoll són algunes de les verdures i hortalisses de temporada que podem trobar en qualsevol hort i també el de Cal Cerdà. En Joaquim, en Marçal i en Marc, el soci capitalista, són els idearis de Mercat Vallès, una iniciativa nascuda ara fa 2 anys amb la voluntat de comercialitzar aliments ecològics, de proximitat i artesanals i establir contacte entre productor i client. Estan treballant per aconseguir el distintiu del CCPAE, el Consell Català de Producció Agrària Ecològica.
Cada setmana aquests agricultors elaboren cistelles ecològiques per repartir entre els seus consumidors. Una mica el que busquem és que cada temporada hi ha uns tipus de cultius diferents i adaptar aquests cultius a l'època que estem. El bròquil, la col, bledes, tots aquests productes que són més d'hivern, i després ja de cara a l'estiu el tomàquet, pebrot, albergínia, carbassó, que no és tan maco com la gent ho veu al supermercat, però el sabor canvia molt, la veritat. Tenim molta gent que un cop ha provat les nostres verdures o verdures de qualsevol productor ecològic o d'alguna altra història, diu, uau, hi ha un altre món aquí. Fan fins a 35 cistelles per famílies amb un perfil concret, clients molt fidels, conscienciats amb el medi ambient i majoritàriament de Cardedeu. També treballen amb cooperatives, restaurants i botigues de la zona. Malgrat la diversificació, els seus creadors asseguren que els costa consolidar el negoci i no descarten en el futur ampliar la varietat de productes amb arbres fruiters i fixar-se amb l'apicultura. Hoy estamos en la Trinidad de Moravia. Nos acompaña doña Marta Murillo y doña Carmen. Estamos ubicados en el patio de doña Marta Murillo con el objetivo de que ustedes conozcan sobre agricultura urbana familiar. Bueno, es un proyectito que tengo aquí en mi casa, hidroponía. Este proyecto sembramos de todo, lechuga, cebollino, apio. Es algo muy beneficiable para nuestra familia, para nuestros hijos, nuestros nietos y también para el hogar, ¿verdad? Sí, agricultura urbana familiar es toda actividad agrícola que se desarrolle en la ciudad y sus alrededores, y familiar porque participa la familia en forma integral. Tal vez al principio es un poco difícil, vaya uno un poco difícil, pero para nada. Ya cuando tenía 15 días ya yo sabía desinfestar los bancales, ya sabía el sustrato, las sales, cómo se manejaban. Entonces para mí fue algo fácil. En agricultura urbana pueden haber varias modalidades o sistemas de producción. Uno de ellos es hidroponía, otro de ellos es la agricultura orgánica. En hidroponía nosotros estamos desarrollando este proyecto con grupos de mujeres, fundamentalmente jefas de hogar. El sistema hace que al no tener contacto con el suelo, entonces usted pueda o usar productos químicos muchísimo más amigables o incluso usar organismos antagónicos que ayuden al control de las diferentes plagas y enfermedades que se producen en los cultivos. Nosotros como Ministerio de Agricultura pensamos que un grupo puede llamarnos o solicitar información que sea en grupos entre 12 y 15 personas y nosotros les damos una capacitación. Es una capacitación sencilla, esa capacitación tiene 3 momentos, son 2 momentos de teoría, uno de una práctica y una gira a observar experiencias como en esta que estamos ahorita viendo acá. Yo empecé con 700 plantas y en este momento manejamos aproximadamente 70,000. Entonces que sí se puede, es de mucho trabajo, mucha constancia. Que ojalá que lleguen ahí a la asociación de nosotros, Mujeres Productoras en Hidroponía, que estamos en la Trinidad de Moravia. Ahí nos reunimos cada mes. Espero que la experiencia que acabamos de vivir les guste. De este a oeste, de norte a sur. La agricultura familiar alimenta al mundo. El 70% de los alimentos proceden de la agricultura familiar en el mundo. El 40% de las familias viven de la agricultura familiar. Las mujeres producen la mitad de los alimentos en el mundo. Es la forma más eficaz para hacer frente al hambre y la malnutrición.
garantiza la alimentación y genera bienestar. Porque trabajar la tierra es sembrar el futuro, exigimos presupuestos específicos para su desarrollo, acceso a la tierra para mujeres y hombres, derecho de los pueblos a producir sus alimentos. Apoyar la agricultura familiar es la mejor manera de combatir la pobreza. Con nuestros medios. Con nuestra sonrisa. Con nuestras manos. Con nuestra ilusión. Con nuestra fuerza. Con nuestro saber hacer, innovando día a día. La agricultura familiar alimenta al mundo, cuida el planeta. En 2014, súmate y participa.